visto ayer eran vasos sanguíneos conectados al corazón, habíamos visto cavidades, tejidos que conformaban el corazón, ubicación, tamaño, función del corazón, toda esta parte anatómica importante, ¿cierto? Y válvulas sobre todo. ¿De acuerdo? Quiero. Ana Ulloa, desconozco mayormente, papá, ¿ah? Pero bueno, igual, saludos de todas maneras. Escúchenme, mencionemos válvulas, válvulas. A ver, ¿cuáles son las válvulas auriculoventriculares? Válvulas auriculoventriculares, derecha e izquierda, ¿de acuerdo? Válvulas auriculoventriculares, derecha e izquierda. ¿Cuáles eran? A ver, dígame. Derecha tricúspide, izquierda mitral. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Ujú. Claro. ¿Y las válvulas sigmoideas, cuáles eran? ¿Cuáles eran las válvulas sigmoideas? Ujú. Recuerden que las sigmoideas llevaban el nombre de los vasos sanguíneos. Así es. Elmer, ya que estás apoyándonos aquí, ¿quiénes traen sangre al corazón? ¿Quiénes traen sangre al corazón? Los que traen sangre al corazón son venas o arterias. ¿Quiénes traen sangre al corazón? Traen sangre venas y sacan sangre arterias. ¿Las venas se conectan con aurículas o con ventrículos? Repito. ¿Mm? Claro, arterias, ventrículos. ¿Sí? Arterias con ventrículos. Correcto. Y venas con aurículas. Correcto. Entonces, empiezo digo la cavidad y me dicen ustedes los vasos sanguíneos que están conectados ahí. Empecemos. Aurícula izquierda. Aurícula izquierda. Venas pulmonares. Genial. Muy bien. Ventrículo izquierdo. Rocío, no dudes. Son venas pulmonares. Ventrículo izquierdo. Arteria aorta. Correcto. Ventrículo derecho. Arteria pulmonar. Elmer, estamos hablando del ventrículo, ¿ah? Ventrículo. Tiene que ser arteria. Es arteria pulmonar, nomás Rocío, ¿ah?
Sigmoidea es la válvula. Ajá. Y luego, aurícula derecha. Aurícula derecha. Vena cava inferior, vena cava superior, Y el seno venoso coronario. coronario. El seno venoso coronario. Perfecto. Así es. Seno venoso coronario. ¿Listo? Entonces, bueno, yo creo que la parte anatómica ya la tenemos clara. A todo esto, ¿dónde empieza la circulación mayor y dónde termina? ¿Cuál es el recorrido de la circulación mayor? Inicia en ventrículo izquierdo Y y termina termina en... en la aurícula derecha. Ajá, ya está. Bien. Por consiguiente, la circulación menor empieza en el ventrículo derecho y termina en la aurícula izquierda. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Genial. Muy bien. Entonces, estábamos ante la pregunta el día de ayer, ¿y cómo hace entonces el corazón? ¿Cómo hace el corazón para contraerse por partes? ¿Cómo hace el corazón para que las aurículas y los ventrículos tengan contracciones en momentos distintos? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, esto entonces responde a lo que conocemos como sistema nodal o sistema, ojo, este sistema nodal o el sistema nodular, también lo llaman, pues aquí están las válvulas, miren ustedes la ubicación de las válvulas, ¿no? El corte transversal para ver el perfil de las válvulas, la tricúspide con 3 valvas, la bicúspide con 2 valvas. Y finalmente, lo que les quería era mencionar respecto al sistema nodal, los elementos del sistema nodal. A ver, miren, eh, ¿qué es el sistema nodal en primer lugar? El sistema nodal es un conjunto de células modificadas para poder generar y conducir, repito, generar y conducir impulsos nerviosos. Generar y conducir impulsos nerviosos. ¿Listo? Vamos entonces a tener 4 principales, no son los únicos, son 4 principales elementos del sistema nodal. El sistema nodal es el que se va a encargar, repito, de generar el impulso y de conducirlo. Entonces, tendremos un primer momento. Ojo, voy a graficar los principales elementos del sistema nodal. Los voy a poner en un color azulito, ¿ya? Entonces tendremos aquí el primer elemento. A esta altura, el segundo elemento. El tercero será más o menos a esta altura. Vamos a graficarlo por aquí, a esta altura. ¿De acuerdo? Aquí. Tercer elemento. Y el cuarto elemento son unas ramificaciones que van hacia todos los lados, ¿sí?, de los 2 ventrículos. Ya. Están interconectados, obviamente. Están interconectados todos los elementos.
Los cuatro están interconectados. Ponemos unos nombrecitos de pronto o unos numeritos para tener más o menos una noción de la secuencia de ellos y poder numerarlos y nombrarlos. ¿Ya? Empezamos. Este es el número 1, el elemento número 1. Este es el elemento número 2. Este que está aquí en la base, el número 3. Y estos, que son las ramificaciones, les vamos a poner número 4. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos queda? Pues vamos a hacer un pequeño listado de estos 4 elementos. ¿Ya? A ver, estos 4 elementos. Empecemos entonces. Vamos a ponerle sus nombrecitos. Número 1 es el llamado nódulo sinusal. El número 2 es el llamado nódulo aurículo ventricular. ¿Ya? Nódulo aurículo ventricular. El tercero es el haz, ¿de acuerdo? El haz de His. Y cuarto y último elemento son las fibras de Purkinje. Vamos a ponerle fibras de Purkinje. Listo. Esos son los 4 elementos del sistema nodal. A ver, por favor. Primero, mire usted, el punto número 1, el nódulo sinusal, dependiendo qué bibliografía consulte usted, por ahí que va a encontrar que también lo llaman el nódulo de Kate-Flagg, es el que genera los impulsos eléctricos. Por si acaso, toda la masa muscular, todo el miocardio, ¿recuerdas, no? Masa muscular del corazón, el miocardio. Todo el miocardio responde a estímulos eléctricos. Así que estos impulsos se generan en el nódulo. Como él es el que va a generar los impulsos y dependiendo a qué velocidad los genere, entonces esto determinará el ritmo de trabajo del corazón. Por eso le dicen marcapasos. Es el marcapasos principal. El marcapasos principal, el nódulo sinusal, el nódulo de Kate-Flagg. ¿De acuerdo? Muy bien, este impulso generado, ¿no es cierto?, aquí en el nódulo sinusal, vean ustedes que hace un recorrido por esta ramificación y a esta altura más o menos, en el tabique interauricular, viaja por ese tabique interauricular, el que separa las dos aurículas. Miren, se ramifica. ¿Qué? Sí. ¿Hacia dónde se ramifica? A las aurículas. Ah. Y al llegar a las aurículas, esto quiere decir entonces que el impulso, ojo, el impulso eléctrico se generó aquí. Y empieza a recorrer toda esta ramificación de aquí. Pero al llegar, como les dije, al tabique interauricular, inmediatamente este se ramifica en dos. Véalo usted. Y esto hace que entonces el impulso eléctrico vaya hacia la masa, hacia el músculo de las aurículas. Al llegar al músculo de las aurículas, ¿qué hacen las aurículas entonces en respuesta al impulso que ha llegado? Se contraen. Ah, wow, interesante. Entonces, el nódulo sinusal creó el impulso. Viaja por el tabique interauricular, se ramifica hacia las aurículas reciben el impulso nervioso, estas responden y se contraen. Muy bien. Contracción de las aurículas. Perfecto. Mientras tanto, el impulso continúa hacia el segundo nódulo. También el impulso llega al nódulo aurículo ventricular. Así se llama. Por la ubicación que tiene, pues, ¿no? Entre las aurículas y los ventrículos, ¿no? Claro está. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Así es. Entonces,
Este segundo nódulo auriculoventricular es el llamado también nódulo de ¿no? Le llaman así Aschoftabara. Aschoftabara. Por ahí, dependiendo qué bibliografía consultes, ¿de acuerdo? Vas a encontrar. Esta ramificación que ustedes ven entre el 1 y el 2, entre el nódulo 1 y el nódulo 2, entre el nódulo sinusal y el nódulo auriculoventricular, esa ramificación es la que conocen como el haz de Bachmann. Ayer me preguntaba, no sé quién de sus compañeros o compañeras por este haz, ¿no? Que es precisamente entonces la ramificación que hay entre las aurículas, ¿no? Y que lleva justamente toda esta ramificación. Y que, como ustedes ven, se termina proyectando hacia todas las aurículas, y por eso las aurículas se contraen, mientras el impulso ya llegó al punto número 2, al segundo nódulo. Este segundo nódulo transmite el impulso, miren ustedes, a través del tabique interventricular, viaja el impulso y llega hasta la base del corazón, hasta el ápex, hasta la base del corazón. Es el punto número 3, el haz de His. Para cuando el impulso ha llegado aquí, al punto número 3, las aurículas ya terminaron de contraerse. Es momento ahora en que el impulso de 3 viaje hacia los números 4, es decir, hacia toda la masa muscular de los ventrículos. ¿Para qué? Para que ahora estos respondan y se contraigan, mientras las aurículas se están relajando. Entonces así conseguimos que se contraigan aurículas mientras los ventrículos se relajan. Y luego, cuando las aurículas terminan de contraerse y empiezan a relajarse, el ventrículo se contrae recién. Entonces se alterna el trabajo, aurículas y ventrículos. Está alternada, ¿no es cierto?, la contracción. Se alterna la contracción aurículo y ventrículo, que es lo que siempre escuchamos. Los clásicos, ¿no es cierto?, movimientos vemos en el corazón que parecería como que estuviera contorsionándose el corazón. Y es que se contrae primero aurículas y luego ventrículos. Aurículas y ventrículos. Aurículas y ventrículos. Así conseguimos que la sangre pase de aurículas, ¿no es cierto?, a ventrículos. Porque se contraen primero las aurículas. Y luego, cuando se contraen los ventrículos, la sangre sale hacia las arterias. ¿Por qué no regresa a las aurículas? Válvulas. La sangre pasa de aurícula a ventrículo. Y luego, desde este ventrículo, sale por la arteria. Correcto. ¿Listo? Así es. Entonces, bueno, vea que el corazón es el responsable de generar y distribuir sus propios impulsos. Repito, es el responsable de generar y distribuir sus propios impulsos eléctricos. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Sí, Matías. ¿El sino auricular o el sinusal? Sí. Espérame, Francisco. Ahora llegamos ahí. Listo. Perfecto. Entonces, aquí están los 4 componentes. ¿Se han dado cuenta? Repito, una vez más, que es el corazón, el propio corazón, el que genera y conduce sus propios impulsos eléctricos. Sí, es el sistema nodal. ¿Qué pasaría si de pronto el nódulo sinusal que está generando los impulsos, ¿no?, el marcapasos principal, ¿qué pasaría si de pronto se detiene? Uy, a eso se llamaría un paro cardíaco. Correcto.
Sí, es cierto que podría funcionar el otro nódulo en reemplazo del primero. Es decir, el nódulo aurículo-ventricular podría pasar a funcionar como marcapasos. Sí, sí, sí. Pero, eventualmente, si es que ya no es reemplazado, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, hay un paro cardíaco. Un paro cardíaco. También, como Matías nos dice, hay gente a la que le ponen un marcapasos artificial. Es cierto, correcto. Ujú. Ahora, el marcapasos principal es el que genera los impulsos. Eventualmente, el marcapasos secundario, que es el nódulo auriculoventricular, puede reemplazarlo. ¿En qué ocasiones no se produce vamos a decir, este reemplazo en este trabajo? Pues cuando los potenciales eléctricos que se necesiten sean un poquito más altos. Eso tiene que ver un tanto con el tamaño propio del corazón, etcétera, ¿no? O sea, lo que llamaríamos insuficiencias cardíacas, ¿no? Bueno, hay varios casos, ¿de acuerdo? Pero en la mayoría simplemente optan por poner marcapasos artificiales, ¿no es cierto?, para que estos puedan reemplazar la generación de los impulsos. Pero a lo que yo quería llegar es a que se den cuenta que es el propio corazón el que tiene su sistema eléctrico trabajando. Es el propio corazón el que hace este trabajo, el que tiene su sistema eléctrico. Por eso es que cuando hay un paro cardíaco, ¿no es cierto? ¿A quién le ponen, a quién repolarizan eléctricamente? ¿A quién le ponen la corriente? ¿Han visto ustedes que le ponen ¿El corazón? al propio corazón? Así es. No es al cerebro, no es a otro órgano. Es el propio corazón a quien le ponen, ¿no es cierto?, estas descargas eléctricas para repolarizarlo. Porque es el corazón mismo el que tiene su sistema eléctrico. Ahora, es cierto que el corazón tiene su sistema eléctrico que genera y conduce los impulsos, es cierto. Pero, aquí viene un detalle más. El corazón no es quien decide, el corazón no tiene la capacidad de decidir con qué frecuencia debe de trabajar. Es decir, él genera los impulsos, pero él no decide a qué velocidad trabajar o generar los impulsos. Ese control viene, ojo, ese control viene a partir de otra ramificación nerviosa. Esta ramificación nerviosa que llega hasta el nódulo sinusal, esta ramificación nerviosa que llega hasta él, viene a través de un nervio, ¿correcto? Y este nervio, el llamado nervio, el 10º par craneal, el neumogástrico, trae esta orden desde el bulbo raquídeo, el mismo que controló y que controla nuestra frecuencia respiratoria. Es también el mismo grupo de neuronas que controlan nuestra frecuencia cardíaca. Así que por eso, si a usted le preguntaran dónde se encuentra tu centro cardiorrespiratorio, es decir, quien controla tu frecuencia cardíaca y tu frecuencia respiratoria, es el bulbo raquídeo. Así es. Pero es muy diferente que yo te pregunte quién controla tu frecuencia respiratoria a que te pregunte quién genera tus impulsos eléctricos para la actividad cardíaca. ¿No es así? Quien genera los impulsos es el sistema nodal, pero quien coordina tu frecuencia respiratoria es el bulbo raquídeo. ¿De acuerdo? Entonces,
Fátima. Profesor, pero no era el centro de radio, el centro cardiorrespiratorio. El bulbo raquídeo es el que controla frecuencia respiratoria y frecuencia cardíaca, sí. Pero No es el que Fátima, lo hace. eso de racimo de alvéolos, ese es el lobulillo pulmonar. Ah, ya. No asustes, Fátima. Ahora, entonces, a esto vamos a llegar, Ariana. Perfecto. Qué bueno que justo poco a poco tu propio cerebrito te vaya demandando más conocimiento. Es interesante cuando tu cerebrito quiere más saber. Entonces, ahora, ¿cuánto tiempo demora entonces todo este viaje, todo este trabajo? Bueno, a ver, miren ustedes. Vamos a trabajar entonces el llamado ciclo cardíaco. ¿Ya está claro esto del sistema nodal? Porque ahora el sistema nodal lo vamos a ver, ¿no? ¿Ya está claro? Muy bien. Vamos entonces a trabajar, ¿no es cierto? A ver, un momentito aquí. Déjenme ubicar algo que quiero compartirles acá. Ya. Bien, les comparto entonces. Vamos a trabajar ciclo cardíaco, ¿ah? Listo. El ciclo cardíaco, ¿de acuerdo? Esta actividad cardíaca, el ciclo cardíaco, está formado por dos momentos. O sea, las actividades que desarrolla el corazón son fundamentalmente dos. ¿De acuerdo? A ver, Piero nos dice, si el sistema nodal podríamos considerarlo como un sistema eléctrico autónomo miogénico. ASU. ¿Ah? Toda la verborrea que se maneja, mi estimado Piero. ¿Ah? Ya, a ver, Piero, escúchame. Sí, pues, cuando me dices eléctrico autónomo, quiere decir que él solito es el que genera sus propios impulsos. Y cuando me dices miogénico, es porque en realidad se ha originado a partir de el mismo músculo cardíaco. Mio es músculo, ¿no? Y en efecto, pues, así es. El sistema nodal es, como les decía yo, un conjunto de células modificadas para poder generar y conducir impulsos eléctricos. Pero se ubican en el miocardio, así es. Son originadas a partir del miocardio. Listo. Muy bien, hablábamos de las actividades entonces que desarrolla el corazón y yo creo que va a ser importante caracterizar lo siguiente. Tenemos aquí, ojo, dos eventos. El ciclo cardíaco tiene dos eventos. Uno de contracción, que lo vamos a llamar sístole, y uno de relajación, que lo vamos a llamar diástole. ¿Listo? Entonces, tenemos el ciclo cardíaco formado por sístole, contracción, y diástole o relajación. Ya está. Miren cómo entonces va a estar relacionada la contracción y la relajación con la actividad del sistema nodal. Claro, porque el sistema nodal no es pues el que generaba los impulsos, el que los conduce, el que los lleva, y es entonces el que va determinando cuándo y en qué momento, ¿no es cierto?, se va a contraer, ¿no es cierto?, cuándo y en qué momento
Se va a contraer cada parte del corazón. Me refiero a cuando se va a contraer de pronto las aurículas y cuando se van a contraer los ventrículos. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Ah, claro, pues. Oye, pero entonces, ¿qué? O sea, hay cambios eléctricos en el... Claro, hay flujos eléctricos en el corazón. Es más, hay una representación gráfica de todo este movimiento eléctrico en el corazón. ¿O no han oído hablar ustedes de un electrocardiograma? ¿Mm? Claro. El famoso ECG, electrocardiograma. ¿No es cierto? El típico dibujito del electrocardiograma lo tienen ustedes por aquí. Así, ¿no? Típico dibujito. Claro. Y las curvas son estas, ¿no? Y representan las variaciones eléctricas que hay. Miren cómo, les comentaba, desde el sistema, ¿no? Desde el nódulo sinusal, van nódulo auriculoventricular, haz de His y fibras de Purkinje, cómo recorren todo el corazón, ¿no es cierto?, estos impulsos y generan entonces, miren, los llamados picos, subidas, ¿no?, elevaciones en cuanto a milivoltios. Milivoltios. Y por consiguiente, esto nos lleva a las actividades de contracción y relajación Profesor, del ¿entonces el corazón. electrocardiograma mide el ciclo cardíaco? No lo mide. Lo grafica. Lo que hace el electrocardiograma es graficar las variaciones eléctricas a lo largo del músculo cardíaco, que coinciden, obviamente, estas variaciones eléctricas con las diferentes actividades de contracción y relajación cardíaca, sí, pero el electrocardiograma lo que me está mostrando son los flujos y las variaciones eléctricas, nada más. Por eso mire usted qué tiene en estos ejes. Por aquí milivoltios y por acá milisegundos, nada más. Me está diciendo en cuánto tiempo y cuánto varía eléctricamente cada parte, ¿no es cierto?, que se ha evaluado del corazón. ¿Me dejo entender? Eso es lo que evalúa un electrocardiograma. Y esas letritas y nombres y todo lo demás, por ahora no es necesario que nosotros lo identifiquemos, ya más adelante algunas personas lo estudiarán, por ahora no. Por ahora sí, es importante para mí que sepa que estos eventos se relacionan con contracción y relajación. Pero a ver, aquí hago una pregunta. Mira, voy a arriesgar, por favor, un poco de mi integridad mental en esta pregunta. A ver. Señor, cuando yo digo sístole y diástole, contracción, relajación. Muy bien. Una pregunta. Cuando digo sístole, contracción, ¿se contrae todo el corazón? No, Ya. Y entonces cuando digo sístole, ¿de qué parte del corazón estoy hablando? Me acabas de decir que no se contrae todo el corazón. Fátima, un poco de drama de cuando en vez. Aurículas. ¿Y los ventrículos? Y cuando digo diástole, ¿de quién estoy hablando? ¿De la relajación de quién? ¿De todo el corazón? ¿De las aurículas? ¿De los ventrículos? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo es esto? Ya está. Por eso es importante tener claras las cosas, ¿ya? Miren, escúchenme, señores. Cuando nosotros hablamos, excelente, Ariana, ya vas deduciendo, vas infiriendo las cosas bien. Así es. Recuerden un detalle. Cuando nosotros decimos sístole y diástole, hablamos de contracciones y de relajaciones. ¿Sí? Pero cuando no me dices absolutamente nada más, cuando solamente me dices sístole y diástole, ¿sabes de quién estás, a quién estás refiriéndote? Te estás refiriendo a la sístole y diástole ventricular. Repito,
ventricular. Ventricular. ¿De acuerdo? Ventricular. Y entonces, ¿cuándo es la auricular? Cuando me lo digas explícitamente. Ah, o sea, yo tendría que decirte sístole auricular, diástole auricular. Sí, porque si no me lo dices, entonces yo voy a asumir que se trata de la ventricular. Porque no puedo hablar de una sístole y diástole de todo el corazón. ¿Por qué? Porque todo el corazón no se contrae a la vez. ¿Estamos de acuerdo? ¿Aló? ¿Están ahí? Sí, Todavía no te vayas a almorzar, ¿ah? Es temprano todavía. Calma, calma, calma. Listo. Entonces, ajá. Ya, muy bien. Tenemos sístole y diástole. Y si no me dices nada, es ventricular. Perfecto. Calma, Fátima, ya va. Escúchame. Entonces, sístole y diástole. Ah, perfecto. Sístole, diástole, ventricular. Muy bien. Ojo, necesito aquí bastante concentración de tu parte, ¿ya? Porque vamos a hablar de algunos eventos interesantes. Vamos a hacernos un pequeño espacio por aquí para graficar algunas cosas. Ya. Mírenlo. A ver. Si nosotros tenemos, por ejemplo, si nosotros tenemos sístole y diástole, sístole contracción, diástole relajación, en estado de reposo, en estado normal, así como están ustedes ahorita, en estado de reposo, ¿cuánto tiempo dura cada uno? Pues te cuento que la sístole normalmente en estado de reposo va a tener un tiempo más o menos de 0,4 segundos. Y la diástole, 0,5. Wow, o sea que más tiempo pasa relajándose que contrayéndose. Sí, 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 sí. Pero me gustaría que por favor entendamos ciertas cositas ahora. Miren, voy a imaginar, voy a imaginar que lo que estoy por graficarte ahora aquí a continuación es como un pequeño corazoncito, como lo habíamos hecho cuando hicimos circulación. ¿De acuerdo? A ver, tenemos ventrículos y aurículas. Estoy exagerando el tamaño de ventrículos para que podamos ayudarnos en esta ocasión. Y luego tenemos así, lado derecho, lado izquierdo. Listo, muy bien. ¿Está bien? Lado derecho, lado izquierdo. Una consulta rápida, por favor. Una consulta rápida. Cuando tenemos nosotros, por ejemplo, lado derecho, lado izquierdo, ya está. Voy a empezar en el momento en el que, a ver, voy a graficar válvulas aquí. Ojo, ¿ah? Voy a graficar válvulas aquí. Esta válvula de acá, esta válvula que voy a graficar aquí, ¿no es cierto? A ver, vamos a graficarla, ojo. Esta válvula que vamos a graficar aquí es una válvula entre aurículas y ventrículos en el lado ¿qué? Derecho, ¿sí o no? ¿Sí ya? Esa será la válvula aurículo-ventricular derecha. Esta será la válvula aurículo-ventricular ¿qué? Izquierda, ¿cierto? Aquí voy a graficar válvula sigmoidea. Sigmoidea pulmonar, sigmoidea aórtica. ¿Estamos de acuerdo o no? Necesito que todos estén de acuerdo, ¿ah? Ya. Ariana, ¿a qué te referías con esto de tiempo de reposo? No, en estado de reposo quiere decir que no estás haciendo ninguna actividad física. Estás como ahorita. Me imagino que ahorita estás sentada, ¿no es cierto? En tu mesa, en tu escritorio, este,
Estás en estado de reposo, no estás haciendo una actividad física. A eso se llama estado de reposo. ¿De acuerdo? Ah, un corazón de Minecraft, ¿qué es eso? Bueno, pero ya, escúchenme. Ajá, sístole y diástole. Pero yo lo que quiero es que nos ubiquemos más o menos aquí, en el esquema que hemos hecho, para ver válvulas, ¿ya? Ya, muy bien. Escúchenme, a ver. Vamos a imaginar ahora un momento en el que la sangre está pasando de aurículas a ventrículos, ¿ya? O sea, vamos a establecer un punto de partida para ver este proceso. El punto de partida va a ser, ojo, tengo sangre pasando de aurículas a ventrículos. O sea, la sangre está pasando de aurículas a ventrículos. Está pasando de aurículas a ventrículos. ¿Listo? Ya. Entonces los ventrículos, por consiguiente, se están llenando de sangre. Pero un momentito. Para que se llenen de sangre, ¿cómo deben estar estas válvulas sigmoideas? ¿Cómo debe estar esta válvula sigmoidea aquí para que de pronto se llene de sangre? ¿Cómo deben estar las válvulas? ¿Abiertas o cerradas? ¿Cómo deben estar? Cerradas, ¿sí o no? Deben estar cerradas. ¿Estamos de acuerdo? Ya, muy bien. Entonces, ojo, empezamos cerrando válvulas. Válvulas sigmoideas cerradas. Cerrada por aquí, cerradas por acá. Muy bien. La sangre entonces pasa de aurículas a ventrículos. Por consiguiente, el ventrículo está relajándose. Se está llenando de sangre. Ah, ya, muy bien. Entonces se está llenando de sangre, se llena de sangre, este ventrículo se distiende, ¿no es cierto? Se llena de sangre, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿No es cierto? Miren ustedes qué es lo que está pasando en este gráfico que tenemos acá. Este gráfico que tenemos aquí es lo que está ocurriendo. Eso, miren, está pasando la sangre. Miren ustedes, la sangre está pasando, ¿no? La sangre está pasando de aurículas a ventrículos. Aquí está pasando la sangre, de aurículas a ventrículos. ¿Y cómo están las válvulas sigmoideas? Las válvulas sigmoideas, ¿cómo están? Miren, aquí están, cerradas, cerradas, cerradas las válvulas. Ah, entonces el ventrículo se está distendiendo. Sí, el ventrículo se está distendiendo, se está relajando. Ah, ya, muy bien, claro. Por eso, ¿no es cierto? Ya, muy bien, se llena, se llena, se llena, se llena de sangre. Y ahora, termina de relajarse y empieza a contraerse. En el momento que se empiece a contraer, la sangre de pronto intentará volver por las válvulas que estaban abiertas. ¿Cuál? Las válvulas aurículo-ventriculares. ¿Listo? Entonces, terminado el momento de relajación, aquí vamos a empezar. Empezamos con sístole. En el primer momento de contracción, sístole. Entonces, ¿empezarán a contraerse los ventrículos? Correcto, empezarán a contraerse. Y al empezar a contraerse, la sangre intentará volver hacia las aurículas. ¿Pero quién se lo va a impedir? El cierre de las válvulas aurículo-ventriculares. Ah, ya, muy bien. Entonces, lo primero que va a ocurrir es eso. Vamos a colocarlo por acá. Ocurre aquí lo primerito. El cierre de las válvulas aurículo-ventriculares. A continuación, el ventrículo se está contrayendo. Muy bien, se está contrayendo. Así es. Estoy en sístole. Así es. Pero ojo, ahora tengo las 4 válvulas cerradas. Tengo las 4 válvulas cerradas. Las sigmoideas, que ya estaban cerradas, y las aurículo-ventriculares, que se acaban de cerrar. ¿Qué voy a hacer yo con un ventrículo totalmente cerrado y las paredes que se están contrayendo? ¿Qué voy a hacer? Ojo, se están contrayendo las paredes, ¿de acuerdo? Y las 4 válvulas están cerradas. ¿Qué estoy logrando hacer?
Es como una bolsa que la acabas de cerrar y la bolsa la tienes llena de agua. No sé, ¿no? La cierras, la amarras muy bien y empiezas a comprimir la bolsa. ¿Qué está pasando con el agua? ¿Cambia de volumen? No. ¿Pero qué aumenta? Su presión. Eso es lo que estamos haciendo. Este momento se llama contracción con el mismo volumen de sangre. Contracción isovolumétrica. Isovolumétrica. Así se llama. Contracción isovolumétrica. El primer momento de sístole. ¿Qué estamos haciendo con esta etapa, con esta contracción? ¿Qué estamos haciendo? ¿Aumentando qué? Presión de la sangre. Es lo que pasa, como les dije, ¿no? Cuando tú tienes tu bolsa llena de agua y la empiezas a comprimir. Y si la comprimes más, ¿qué es lo que va a pasar? Pues la presión del agua le va a ganar, ¿no es cierto?, a las paredes de la bolsa y se va a romper. Y ¡plum! Eso es lo que estoy haciendo. El ventrículo acaba de cerrar sus 4 válvulas, se empieza a contraer y aumenta la presión de la sangre. Y va a aumentar tanto la presión que va a terminar por abrir. Va a terminar por abrir las válvulas sigmoideas, que son las únicas que permitirían la salida de la sangre. ¿De acuerdo? Va a terminar por abrir válvulas sigmoideas y entonces la sangre saldrá. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Miren, al lado derecho, esta de acá. ¿Se han dado cuenta? Miren la sangre ahora. Está saliendo. 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 Se abrieron las válvulas sigmoideas. Ajá. Entonces, este es el evento llamado, ¿no es cierto? Es el evento llamado eyección de la sangre. Producto de esta contracción isovolumétrica, termino generando tanta presión en la sangre que abre las válvulas sigmoideas y la sangre es eyectada, expulsada del corazón. Eyección de la sangre. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, finalmente, toda la sangre del ventrículo es expulsada. No, no toda, no toda. No puede ser toda, pues, porque si no, imagínate, ¿de qué se quedaría lleno el corazón? ¿De aire? No, imposible. Entonces, una parte es expulsada, es eyectada. Sí, muy bien. Pero además, no te olvides que en este momento está terminando de contraerse el ventrículo y ahora empieza a relajarse. Oh, pasamos a diástole. Sí. Y el primer evento de estar entrando a diástole, el primer momento de culminar la contracción, la sístole, es que, ojo, el ventrículo empieza a relajarse. Y al empezar siquiera, al terminar su sístole, al empezar a relajarse, inmediatamente la sangre intentará volver. ¿Por qué? Porque obviamente la presión cambia. Cuando el ventrículo termina de contraerse y empieza a distenderse, la presión de la sangre ahí disminuye. La sangre quiere volver. Acto seguido, ¿qué hacen las válvulas sigmoideas? Se cierran. Entonces, aquí es donde se produce el cierre de las válvulas sigmoideas. Al terminar la sístole. Ahí. Ahora sí, nuevamente las 4 válvulas cerradas. Nuevamente las 4 válvulas cerradas. Pero ahora el ventrículo está totalmente distendiéndose, relajándose. No está entrando ni saliendo sangre, no varía el volumen de sangre ahora. Lo que estamos haciendo al distender el ventrículo lleno de sangre, pero al distenderlo, lo que estamos haciendo es reduciendo la presión. Estamos entonces ante una relajación con el mismo volumen de sangre, lo vamos a llamar relajación, ¿no es cierto? Isovolumétrica. Relajación isovolumétrica de sangre, ¿no? El ventrículo está en su relajación isovolumétrica. Muy bien. ¿Qué hacemos? Disminuyendo presión. ¿Y para qué quiero disminuir la presión en el ventrículo? No te olvides que mientras el ventrículo se relaja, ¿quién se está contrayendo? La aurícula. Ah,
Mientras está relajándose el ventrículo, en relajación isovolumétrica, disminuyendo presión en la sangre que hay en el ventrículo, las aurículas se están contrayendo. Entonces, las aurículas contrayéndose, aumentando presión de sangre, y el ventrículo, en la parte inferior, relajándose, disminuyendo presión. Ah, y entonces vamos a lograr contraer aurículas, aumentando presión, y relajar ventrículos. ¿Ya? Entonces, ventrículos empiezan a distenderse, relajándose, disminuyendo presión, y este gradiente de presión, ¿qué es lo que ocasionará? Que las válvulas auriculoventriculares se abran y se produzca nuevamente lo que tenemos aquí a la izquierda, el llenado de sangre. El llenado de sangre. Llenado de sangre. Ajá. Entonces la relajación isovolumétrica buscó disminuir presión, mientras las aurículas se contraen y aumentaban presión. Este gradiente, este diferencial de presión logra abrir válvulas auriculoventriculares y se llena la sangre en el ventrículo. Se llena, se llena, se llena, se llena, termina de relajarse y cuando empiece a querer contraerse, ¿saben en dónde estamos? ¿Saben en dónde estamos? Estamos nuevamente aquí, en el cierre de las válvulas auriculoventriculares y empezamos un nuevo ciclo. Un nuevo ciclo. ¿Me dejo entender? Estos son entonces los 4 momentos de un ciclo cardíaco, los 4 eventos de un ciclo cardíaco, ¿de acuerdo? Así es, ¿ya? Los 4 momentos. De un ciclo cardíaco. 2 en sístole, 2 en diástole. Y vean que se producen momentos importantes al cerrar válvulas auriculoventriculares y al cerrar válvulas sigmoideas. ¿Se han dado cuenta? O sea, al empezar y al terminar sístole son los momentos fundamentales, cerrando válvulas auriculoventriculares y válvulas sigmoideas. ¿Sí o no? Son momentos importantes, ¿ah? Ojo. Son momentos importantes. ¿De acuerdo? O sea, entonces después de que se llenen las aurículas, cuando se llenen las aurículas vuelve a comenzar el Recuerda que hemos ciclo. trabajado sístole y diástole ventricular. Yo mencioné un momento a las aurículas nada más porque la sangre de ellas va a pasar al ventrículo. Solamente hablé de ellas en el momento del llenado, ¿te acuerdas? ¿Por qué? Porque la sangre va a venir de aurículas a ventrículos. Pero toda esta actividad que hemos trabajado ha sido ventricular. Yo les dije, el ventrículo se relajaba, ¿no? Con las 4 válvulas cerradas, muy bien, para disminuir o para aumentar presión, se relajaba, estábamos en relajación isovolumétrica. Luego les dije llenado, ¿quién se llena? El ventrículo. Les dije luego contracción isovolumétrica, ¿quién se contrae? El ventrículo, para aumentar presión. Eyección, porque es la sangre que sale ¿de dónde? Del ventrículo. Todo lo que he trabajado aquí es ventricular. ¿De acuerdo? Díganme todas las dudas y preguntas que tengan, por favor, sobre ciclo cardíaco para poder avanzar con lo siguiente. Sí, Ada, calma, ahí lo vas a ver. Profesor, Dímelo. cuando termina la diástole se cierran las válvulas, ¿cierto? Para que inicie la sístole. Si te das cuenta, el cierre de las válvulas auriculoventriculares se produce al empezar sístole.
Y el cierre de las válvulas sigmoideas se produce al terminar la sístole. ¿De acuerdo? Ujú. Ojo. A ver, O sea, entonces la sístole ventricular dura 0,9 segundos. no, todo el ciclo cardíaco dura 0,9. Ah, todo el ciclo. Claro. Un ciclo cardíaco sería sístole más diástole. Es decir, un ciclo cardíaco estaríamos hablando de sístole más diástole, o sea, 0,9 segundos. ¿No es cierto? 0,9 segundos. ¿Listo? Y si un ciclo cardíaco dura 0,9, ¿puede decirme usted cuántos ciclos se completan en un minuto? Rocío, nosotros hemos dicho que estamos trabajando sístole y diástole ventricular. Así es. En algún momento, más adelante quizá en tu vida, trabajes sístole y diástole auricular. Por ahora, solo la ventricular es la que nos interesa. ¿Ya? Cuando me dices válvula en diástole, no te entiendo. Las válvulas nunca cambian de nombre. ¿Ah? Las válvulas son las mismas. Las auriculoventriculares y las sigmoideas. Son las mismas siempre. Fátima, qué buen cálculo. Excelente. Entonces, ojo, dijimos, si sumábamos sístole más diástole, teníamos un ciclo cardíaco 1,5. de 0,9. Si sumamos sístole más diástole, es decir, contracción más relajación, esto demora 0,9. Entonces, un corazón se contrae en 0,4 y se relaja en 0,5. Eso quiere decir que completa un ciclo cardíaco en 0,9 segundos. ¿Me dejo entender? Completa un ciclo en 0,9. Y, ahí viene lo interesante, hacemos un cálculo que nos ayudó justamente Fátima, ¿cuántos de estos ciclos se completarían en un minuto? Y ella nos dice que serían alrededor de 66. Romina, ¿por qué tu cálculo 54? No puede ser menor de 60. Tiene que ser mayor. Si estamos diciendo que en 0,9 segundos completa un ciclo, en menos de un segundo completa un ciclo. Tiene que ser mayor de 60. Ajá, perfecto. ¿Cuánto sería entonces? 66, 67 redondeando, ¿cierto? Entonces, esa es nuestra frecuencia cardíaca en estado de reposo, normal. ¿Que puede aumentar? Claro que puede aumentar. Cuando la frecuencia cardíaca aumenta, eso se le conoce como taquicardia. Taquicardia. Y si disminuye, Bradicardia. bradicardia, correcto. Profesor, Ahí están los dos conceptos. Perdóname un ratito. Taquicardia y bradicardia. ¿De acuerdo? Si es que la frecuencia cardíaca se eleva, más o menos por alrededor de el rango podríamos considerarlo hasta unos 70, 70 y tantos latidos, ¿no? O ciclos por minuto. Por encima de eso ya consideraríamos una taquicardia. Al igual que por debajo de 60 o alrededor de 60 ya consideraríamos una bradicardia. ¿De acuerdo? Ahora sí, no sé quién nos iba a preguntar algo. sí, profesor, quería si me puede volver a repetir. Con respecto cuando hay la inyección de la sangre, las válvulas sigmoideas se abren. Ajá, claro. Si no, ¿por dónde saldría la sangre? Tiene que abrirse las válvulas sigmoideas. Pero ahí entonces actúan los ¿Cómo? ventrículos, ahí actúan los ventrículos y las aurículas también actúan, ¿no? Bien. Yo creo que
dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Vamos a ver una pequeña animación para trabajar esto, ¿ya? Solamente terminemos respondiéndole aquí a Romina. Romina nos dice, ¿cuánto tiempo demora cuando está acelerado? Romina, esto es una cuestión lógica. Acabamos de decir que este ciclo cardíaco demora 0.9, ¿no es cierto? Y eso dijimos que es 0.9, es el tiempo que dura un ciclo cardíaco en estado de reposo, como estamos ahora, en estado de reposo. Pero también dijimos que había un momento en el cual esto puede que se acelere. Puede que se acelere. ¿De acuerdo? Ah, una taquicardia, claro. Por consiguiente, ¿qué crees que pasará con el ciclo cardíaco? Tiene que hacerse más corto. Así es. El ciclo cardíaco puede reducirse casi hasta la mitad, lo cual puede llevarnos hasta duplicar inclusive el ciclo cardíaco. Algunos pueden llegar hasta 180 o un poco más latidos por minuto, lo cual llevaría a una reducción del ciclo cardíaco pues a la mitad también. ¿De acuerdo? Ada nos pregunta, sístole auricular y diástole ventricular dura 0.1 y en la sístole ventricular, diástole auricular. Como te digo, Ada, en realidad nosotros no necesitamos por ahora los tiempos auriculares. Por ahora no. Trabajamos solamente con tiempos ventriculares. ¿Ya? Pero sí, podríamos deducirlo también a partir de las mismas actividades ventriculares. De ahí podemos distribuir los tiempos auriculares. Porque mientras estamos en diástole ventricular, un tiempo de esta diástole, un tiempo, no la totalidad, un tiempo, equivale pues a lo contrario en el auricular, ¿no? O sea, en las auriculares, la contracción. Así es, ¿ya? Listo, perfecto. Bien, les decía entonces, vamos a trabajar un momentito aquí. Miren ustedes. Listo. A ver, ojo. Si se percatan, mire usted las actividades cardíacas. ¿Se han dado cuenta en este momento? A ver, ojo, ojo. A ver, a ver, a ver. Empezó el corazón. Primero vamos a ubicarnos en el espacio. ¿Cuáles son válvulas cardíacas aquí? Ajá, válvulas. Estas son las válvulas aurículo-ventriculares. Ojo, estas son las válvulas aurículo-ventriculares. Aquí está, derecha, ¿no? Tricúspide, en color azulito, esta que acabamos de mencionar, es la derecha, y la otra que está en rojito, esta, ¿no? Es la izquierda, la que tiene que ver con bicúspide o mitral. Esas son las válvulas aurículo-ventriculares. Luego tenemos, ¿no es cierto?, las válvulas sigmoideas. Esta, la sigmoidea pulmonar, y esta, la sigmoidea aórtica. ¿Estamos de acuerdo? Ya, muy bien. Empezamos entonces. ¿Cómo están las válvulas? En este momento yo estoy viendo que las válvulas sigmoideas están cerradas. Sigmoideas cerradas. La sangre está pasando, obviamente, la sangre está pasando de aurículas a ventrículos. Mire usted, está pasando la sangre de aurículas a ventrículos. De aurículas a ventrículos. Está pasando. ¿Listo? Muy bien. Entonces el corazón, ¿no? Los ventrículos están llenándose de sangre. Muy bien, ahí empezamos. Mire usted, llenándose de sangre. Se empiezan a llenar, a llenar, a llenar. Muy bien, un momentito. En este momento, mire usted, terminaron de llenarse de sangre y empiezan a contraerse. ¿Se han dado cuenta? Mire este momento en el que se empiezan a contraer. ¿Estamos de acuerdo? En este momento que se empiezan a contraer, mire usted, ¿qué pasa con las válvulas aurículo-ventriculares? ¿Qué ocurre? Se cierran, ¿sí o no? Se cierran las válvulas aurículo-ventriculares. Se cierran. Muy bien, señor. Este corazón se está contrayendo. Este ventrículo se está contrayendo. Aquí tengo yo contracción. Así es. Entonces, estoy en sístole. Correcto, correcto, correcto. Usted está en sístole. Y en este momento tienes las 4 válvulas cerradas.
tienes las 4 válvulas cerradas. La válvula sigmoidea aórtica, o perdón, pulmonar, la aórtica, la bicúspide y la tricúspide. Todas las válvulas están cerradas. Ventrículo lleno de sangre. Y estoy contrayendo los ventrículos. Ah, esto será contracción isovolumétrica. Contracción isovolumétrica. Contracción isovolumétrica. Estoy aumentando la presión de la sangre en el ventrículo. ¿Listo? Muy bien. Ahora. ¿Qué va a pasar entonces a continuación? La contracción va a aumentar la presión tanto, que miren quién se va a abrir. Contracción isovolumétrica. Y la presión va a aumentar tanto que ¿quiénes se van a abrir? Las válvulas sigmoideas. Y mire usted, ajá, la sangre entonces está saliendo del ventrículo, saliendo del corazón. Sangre saliendo por aquí, sangre saliendo por acá. ¿Correcto? Este es el momento de la eyección de la sangre. Se abren, ¿no es cierto?, las válvulas sigmoideas. Eyección de la sangre. ¿Listo? Muy bien. Terminada la eyección y terminada la contracción del ventrículo, mire usted qué va a pasar ahora. Terminada la eyección, terminada la expulsión de la sangre, los ventrículos ahora empiezan ¿a qué? Empiezan a relajarse. En cuanto, ahí nomás, mire usted, ¿se ha dado cuenta? Mire usted, en cuanto termine de contraerse, ¿qué pasa con la sangre? ¿Intenta qué? Intenta volver. Y al intentar volver, ¿qué pasa con estas válvulas? Se cierran. En este momento nos encontramos en diástole. En este momento ya nos encontramos en diástole, es decir, el corazón está ahora distendiéndose, está distendiéndose. ¡Wow! Nuevamente las 4 válvulas están cerradas. Sí, señor, las sigmoideas y las aurículo-ventriculares están cerradas. El corazón tiene sangre, pero ahora se está distendiendo. Y al distenderse, al relajarse, está disminuyendo la presión. Esto se llamará relajación isovolumétrica. No variamos el volumen de sangre, pero ahora disminuimos la presión. Se puede dar cuenta usted que mientras el ventrículo se está relajando, miren quién se está contrayendo. Las aurículas. ¿De acuerdo? Mientras se relajan los ventrículos, las aurículas se están contrayendo. Ahí están las 4 válvulas cerradas. Ahora se contraen las aurículas, aumenta la presión, y ha disminuido la presión del ventrículo. Y mire usted, ¿qué pasa? Mire usted. Ah, entonces se contraen las aurículas, ya disminuimos la presión de la sangre en los ventrículos con la relajación isovolumétrica, y ahora se abren las válvulas auriculoventriculares y se produce el llenado de sangre. El llenado. ¿De acuerdo? Y el llenado se va a dar hasta que termine de relajarse el ventrículo, hasta que termine su diástole. Se produce el llenado de sangre. Terminada la diástole, terminada esta fase de llenado, inmediatamente regresamos a una ¿qué? A una sístole. Y miren qué es lo que ocurre en cuanto empiece, ahí está, en cuanto empiece a contraerse. Miren, la sangre intentará volver y ¿quiénes se cierran? Las válvulas ¿qué? Auriculoventriculares se cierran. Ajá, y ahí estamos empezando una nueva sístole. ¿Listo? Hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta, consulta? Mire usted entonces cómo vamos trabajando. Sístole y diástole. ¿Estamos de acuerdo?
Dímelo. Ahora sí. ¿Todo bien, Piero? Sí, profe, gracias. Fátima, me preguntabas por las válvulas sigmoideas. Las sigmoideas tienen que estar ubicadas en arterias. Por consiguiente, tienes que darte cuenta, por favor, lo siguiente. Mira, si este es un ventrículo, por aquí entra la sangre, entonces aurícula ventrículo, esta es la válvula aurículo-ventricular. Y si por aquí sale la sangre, lo que saca es una arteria, entonces esta debe ser la válvula sigmoidea. ¿Me dejo entender? Estas son sigmoideas porque están a la salida. Aquí también hay una salida, por acá. Entonces esta debe ser la otra válvula sigmoidea. Si salgo del ventrículo izquierdo, esta debe ser la arteria aorta. Me refiero a que esta debe ser la arteria aorta. Esta debe ser la arteria pulmonar, la que sale del ventrículo derecho. ¿Listo? Hasta ahí. ¿Todo bien? Gracias, Ada, por el comentario. Genial. Ahora sí. Entonces, ¿se han dado cuenta que hay un momento en el que se cierran las válvulas aurículo-ventriculares y otro momento en el que se cierran las válvulas sigmoideas? Bueno, pues este cierre de las válvulas, obviamente el propósito que tiene este cierre de válvulas es impedir que la sangre tenga un reflujo, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando se cierran las válvulas e impiden un reflujo de sangre, la sangre golpea sobre ellas. Y al golpearlas, porque claro, estamos hablando de movimiento de fluidos con presión, ¿no? Claro, por si acaso la sangre sale del corazón con mucha presión. La sangre sale por la arteria aorta con aproximadamente 125 milímetros de mercurio de presión. Y la sangre sale por la arteria pulmonar alrededor de los 70 a 75 milímetros de mercurio de presión. Entonces, cuando las válvulas se cierran, la sangre golpea sobre ellas y se produce un ruido, lo que conocemos como ruidos cardíacos. Aquí tenemos ruidos cardíacos. Son dos los principales ruidos cardíacos. Los principales ruidos cardíacos. El primer ruido corresponde al cierre, aquí está, corresponde al cierre, el primer ruido corresponde al cierre de las válvulas auriculoventriculares. Este es el primer ruido. Ese es el que se produce cuando empieza la sístole. Así es. Y el segundo ruido corresponde al cierre de las válvulas sigmoideas. Ese es el que se produce al terminar la sístole. Sí. Muy bien. Y esos son los ruidos que toda la vida nos hacen, ¿no es cierto?, como representación del corazón, ¿sí o no? Siempre nos representan, ¿no es cierto? Claro, al corazoncito con dos ruiditos. Claro, como dice Piero, el famoso loop-doop. Así es. Entonces, el cierre de las válvulas debe ser un cierre hermético para que este ruido, ¿no es cierto?, sea completamente sonoro y se pueda identificar correctamente. Sí, sigmoideas o semilunares, Francisco, es lo mismo, correcto. Entonces, los ruidos cardíacos son generados precisamente por el cierre de válvulas. El cierre de las válvulas debe ser hermético. Si no se produjera un cierre hermético de válvulas, se podría generar, ¿no es cierto?, un pequeño reflujo de sangre. Y este reflujo, como es sangre con presión y está pasando apenitas por un pequeño espacio que no cierra bien la válvula, produce un zumbido que se le conoce como soplo cardíaco o soplido. Y también es audible, ¿de acuerdo? También se reconoce. Sí. Es más, en algún examen de admisión preguntaron justamente, ¿no? Porque decían que se oía
¿no es cierto? No un tercer ruido, Piero, no es como un ruido más, es más bien como, como si hubiera un zumbido, ¿no? Algunos lo representan como, ¿no es cierto? Ponen el loop, dup, y como si fuera como un soplido, como un zumbido entre los dos, ¿no? Ruidos cardíacos. Este soplido sería entonces evidencia de que alguna de las válvulas no está cerrando correctamente. Profesor, entonces, ¿ese reflujo de sangre causa ese soplido patológico? Sí, claro. Uh-huh. El error en el cierre de alguna de las válvulas produce este soplo cardíaco, que también lo podemos, como les decía, identificar también, ¿no? Acompañado a los ruidos, pues, ¿no? Así es. ¿Ya? Esa es la idea. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Aló? ¿Están ahí? ¿Qué fue? Ustedes se van a almorzar muy rápido hoy. Dejan Sí estas cosas está, prendidas. profe. Sí, Todos están profesor. masticando ahí, creo, ¿no? Estamos, profe. Ajá, ya. Muy bien. Entonces, ya. Escúchenme. Tenemos las circulaciones, ciclo cardíaco, ruidos cardíacos, todo está claro. Vámonos entonces ahora sí a trabajar vasos sanguíneos. Tenemos tres principales tipos de vasos sanguíneos. Repito, tres principales tipos de vasos sanguíneos. Arterias, venas y capilares. ¿De acuerdo? Ya está. Arterias, venas y capilares. ¿Cómo los diferenciamos? Miren, entre arterias y venas creo que está el trabajo más, digamos que interesante en diferenciar. ¿Por qué? Porque no podemos ser tan, a ver, incipientes, ¿no? En decir, por ejemplo, una es más, de diámetro mayor, ¿no? Más ancha que la otra. No, 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 no. No, porque yo puedo comparar una arteria, una determinada arteria con otra y puede que la arteria ahí sea más ancha que la vena, pero también puedo comparar una vena con otra arteria y que sea el caso al revés. Entonces, no es, creo yo, la mejor forma de diferenciarlas. Creo que lo principal sería lo siguiente, escúchenme. Las arterias, como yo sé que llevan sangre desde el corazón hacia el organismo, hacia los diferentes tejidos, entonces las arterias son divergentes. Se van separando, van divergiéndose, se van distribuyendo. ¿Me dejo entender? En cambio, como las venas están recogiendo sangre de los tejidos para llevarlas al corazón, las venas son convergentes. Repito, arterias divergentes, venas convergentes. ¿Listo? Segundo, las dos están formadas por tres capas de tejidos. Véalo usted aquí, por favor. Véalo usted aquí. Hay una capa más externa, hay una capa media, que es la capa muscular, y una capa más interna. Ahí están, son tres capas de tejidos. Igual pasa con las venas. Las venas también tienen tres capas de tejido. La más interna, la más externa, la media que es muscular. Pues resulta que la capa muscular en las arterias es mucho mayor. Repito, la capa muscular en las arterias es mucho mayor. ¿De acuerdo? La capa muscular en las arterias es mucho mayor, es más, ¿por qué? Porque obviamente la sangre por las arterias viaja con más presión. Por eso las arterias difícilmente pasan por la superficie, ¿no? Corporal. Difícilmente encontramos arterias superficiales. Las arterias están viajando profundas, pegadas a los huesos. Nuestra arteria principal, la más representativa, la que distribuye sangre para todo el cuerpo, la aorta, pasa pegadita a tu columna vertebral, pegadita a tu columna vertebral. Lo más céntrica posible, para que no se vea expuesta así nomás a cualquier daño, porque es una tremenda arteria que lleva una cantidad de sangre a una presión alucinante. ¿De acuerdo? En cambio, ¿La todo... capa muscular es mayor para darle mayor presión y que se puedan No, distribuir? no te escuché. ¿Cómo me dices? Completo, por favor.
Que la capa muscular de las arterias es mayor para generarle mayor presión y así No, distribuirlo mejor. quien generó la presión es el corazón. El corazón es el que le ha, vamos a decir, impreso, ¿no es cierto?, la presión. El corazón es el que eyectó la sangre con esa presión. Pero para que este vaso sanguíneo pueda soportar la presión, por eso tienen una capa muscular más gruesa, para que puedan soportar estos cambios de presión, estas distensiones. ¿De acuerdo? La presión la generó el corazón. La presión, conforme va viajando la sangre por los vasos sanguíneos, va a ir disminuyendo, obviamente, ¿no? Entonces, la capa muscular en arterias es más gruesa, la capa muscular en venas es un poco más delgada, ¿no? Y otra de las cualidades importantes al hablar de venas es la siguiente. Miren, si nosotros hacemos un corte longitudinal de una vena, un corte longitudinal de una vena, escúchenme, supongamos que este es un corte longitudinal de una vena, ojo, aquí tenemos corte longitudinal de una vena. Resulta que las paredes internas presentan, miren ustedes, unas proyecciones, ¿de acuerdo? Presentan unas proyecciones de este tipo, así. Y ustedes dirán, ¿y para qué tienen las paredes unas proyecciones así? ¿Para qué? Pues como la sangre está yendo, en el caso de las venas, la sangre está yendo contra la gravedad, cuando la sangre ascienda, la válvula se puede abrir. Pero si la sangre intentara un reflujo, estas válvulas, ¿qué hacen? Se cierran. Se llaman válvulas laterales. Esas válvulas laterales están presentes en venas, en arterias no hay. Y eso precisamente es para evitar el reflujo de sangre en las venas. ¿Ya? En las venas. Entonces ¿Cómo ya se tenemos llaman esos tipos de válvulas, profesor? válvulas laterales. Laterales. ¿Ya? Bueno, hemos comparado arterias con venas, o perdón, ¿no? Venas y arterias hemos comparado, los dos. En el caso de los capilares, pues estos son los vasos sanguíneos más delgaditos, mientras que el diámetro de las venas, arterias, arteriolas, vénulas, el diámetro de estos vasos sanguíneos se puede medir en centímetros o milímetros, repito, centímetros o milímetros, el diámetro interior, ¿no? Pues los capilares son mucho más delgaditos. Los capilares solo tienen una capa de tejido, una, ya no tres, una. Y su diámetro se mide en micras. Repito, micras. Por eso son los más abundantes. Por eso son los que recorren todos nuestros tejidos. Por eso la mayor cantidad de sangre en estos momentos se encontrará ¿en dónde? En los capilares. Y como nos dice Francisco, los capilares son los que están entre las arterias y las venas. Dijimos que la arteria llevaba sangre a todos los tejidos. Pues bueno, ¿qué vasos sanguíneos después de las arteriolas terminan ramificándose y cruzando todos los tejidos? Los capilares. Y luego estos capilares vuelven a juntarse, recolectando sangre y terminan desembocando en vénulas, que éstas se juntan y forman venas, y las venas terminan regresando la sangre al corazón. ¿Me dejo entender? Vean ustedes, la sangre llegó desde el corazón, ¿no es cierto?, por estas arterias. Se distribuyó en todos los capilares. Y luego los capilares terminan volviendo a recolectar, a recoger sangrecita para las venas, que lo llevan directamente al corazón. ¿Me dejé entender? Los capilares entonces son los más abundantes, son los más delgaditos. Alguien por ahí hizo algún cálculo, ¿no?, mencionando que si en realidad pudiéramos tomar, ¿no?, una medición para saber la cantidad, la distancia recorrida por todos estos capilares,
hablan de varios kilómetros. 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 ¿No? Tenemos una enorme cantidad de capilares. Son muy delgaditos. Cuando usted se golpea, ¿no es cierto? O se raspa apenas y tú dices, uy, me está saliendo sangre. Es porque usted, ¿qué ha roto? Capilares. Tú dices, pero apenitas nada más. Sí, pues apenitas. Los capilares son sumamente delgaditos. Y dentro de ellos está viajando la sangre. Cuando usted se golpea y dice, uy, tengo un moretón. Bueno, ese moretón, eso está demostrando que usted con ese golpe rompió capilares y se derramó sangre. Eso se llama hemorragia, ¿no? Se produjo una hemorragia interna. Y esa mancha negra, verde, ¿no es cierto?, que tiene usted ahí, eso viene a ser una evidencia de que se rompieron capilares y se derramó sangre ahí. Profesor, ¿y eso es peligroso o se puede tratar? No hay problema siempre y cuando la hemorragia pues, sea pequeña o digamos, a nivel superficial, se puede controlar, se puede sola reabsorber, no hay ningún problema. El daño podría ser mucho mayor si es que esta hemorragia se produce en algún tejido más sensible, como el tejido nervioso, en el cerebro de pronto, o si se produce la rotura de algún capilar en el globo ocular, ¿no? O sea, dependiendo de dónde se produzca esta hemorragia, puede tener mayor o menor gravedad, ¿ya? A ver, claro, Rocío, eso depende de la intensidad del golpe, de hecho que sí. Muy bien, entonces, díganme, hasta aquí, ¿todo bien? Así es. Bueno, sobre sangre, empecemos a hablar de sangrecita. ¿Cómo calculamos cuánta sangre tenemos? Es un cálculo muy, ¿cómo decirlo? Un cálculo general, ¿no? Siempre nos hablan de aproximadamente el 5% de tu peso corporal. A ver, cada uno sabe más o menos cuánto pesa, cuánto pesó antes de la pandemia, después de la pandemia, no sé, ¿no? De peso corporal. Así es. A veces un poco más, hasta un 8%. Pero casi siempre esto va a estar alrededor de 4 a 5 litros. Entre 4 a 5 litros. ¿Ya? Es igual, ¿de acuerdo? Lo que nosotros llamamos hemorragia se puede producir en cualquiera de nuestros tejidos, en cualquier parte, ya sea de pronto las uñas, la piel, el músculo o un órgano interno también. ¿Ya? Así es. Y esa mancha morada que tú evidencias es precisamente que se pueda visualizar este coágulo, ¿no? La mayoría de veces se cambia, ¿no? Crece una uña nueva, ¿no? Así es. Listo. Entonces, sabiendo nuestro volumen de sangre, lo que nos queda ahora por ver es qué componentes tiene la sangre. ¿De acuerdo? ¿Por qué cuando quieren hacerme una evaluación de mi salud, me piden un análisis de sangre? ¿Qué cosa tiene la sangre? ¿Qué trabajo hace la sangre? Si es un tejido, ¿Transportar ¿dónde se oxígeno? forma? Y si es un tejido, ¿qué? ¿Lo puedo renovar? ¿Puedo estar cambiándolo? Bueno, no se pierda entonces el siguiente capítulo para ver sangre. Así es. Hablaremos de sangrecita, pero no desde el punto de vista gastronómico, ¿no? Que podría ser, pues, con su yuquita frita. No, no, no. Vamos a hablar de sangrecita desde el punto de vista anatómico, ¿ya? Esa es la idea. A ver, Ariana nos hace una pregunta. Dice que tiene un amigo. Bien, Ariana. Que me decía que a veces cuando respiraba le dolía el corazón. Uy, uy, uy. Ese floro, no me digas que has caído con ese floro, Ariana, ¿ah? Sentía que se hacía un poco más grande. Ah, eso es porque te veía de pronto. Pero se le dificultaba un poco en respirar. Eso ¿Por qué parecía. significa que cuando respiras te duele el corazón? ¿Mucha presión? No siempre. No siempre lo que nos duele cuando respiramos es el corazón. ¿De acuerdo? Así es. Y difícil que podamos diagnosticar, mi estimada Ariana, con la narración de tu amigo, qué es lo que está padeciendo. Yo creo que más bien sufre de la emoción, como dice Rocío. Yo creo que Ariana
ha sido demasiado para él, entonces el hombre ha quedado impactado. Bien ahí. Listo. Ya muchachos, vayan, mastiquen algo, almuercen y gracias por la atención.